Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de selectividad de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales que se propuso en Andalucía en convocatoria extraordinaria en el 2020. Vamos con el primer ejercicio que dice lo siguiente: 3 institutos piden presupuesto de alojamiento en Roma en 2 agencias de viajes que les dan el precio por noche según tipo de habitación: individual, doble y triple. La primera agencia ofrece los siguientes precios: individual a 65, doble 85 y triple a 104 euros. La segunda agencia ofrece la individual a 78, la doble 83 y la triple a 106. El primer instituto necesita 3 habitaciones individuales, 15 dobles y 2 triples. El segundo 2 individuales, 12 dobles y 5 triples. Y el tercero una individual, 16 dobles y 7 triples. Expresar mediante una matriz A los precios de las 2 agencias según el tipo de habitación y con otra matriz D la demanda de los 3 institutos. Bueno, pues la matriz A que nos están pidiendo es esta que tenemos aquí. Vamos a ver, en las filas representan las agencias, es decir, la primera fila representaría los precios propuestos por la primera agencia y la segunda fila representa los precios propuestos por la segunda agencia. La primera columna representa el tipo de habitación individual. La segunda columna indica la habitación doble y la tercera columna es la habitación triple. Entonces, esta es la matriz A donde, repito, las filas son las agencias y las columnas son los tipos de habitaciones. Bien, es decir, que si yo aquí tengo este 85, ¿qué significa? Significa que la primera agencia propone o presupuesta 85 euros por, como está en la segunda columna, una habitación doble. El 106 quiere decir que la segunda agencia presupuesta 106 euros para una habitación triple. Bien, queda claro entonces que esa sería la matriz A donde se recogen esos datos. Y ahora vamos con las necesidades de los institutos. Sería la matriz D, que sería esta, donde el número de filas ahora es el tipo de habitación. La fila primera indica las habitaciones simples y la columna representa los institutos. Es decir, que por ejemplo el 15, ¿qué representaría? El 15 representaría las habitaciones dobles que necesita el instituto número 1. Efectivamente, vamos a ir aquí y vemos que el primer instituto necesita 15 dobles. Este 7, ¿qué representa? Representa las habitaciones triples que necesita el instituto tercero. Entonces, D sería la matriz donde las filas son el tipo de habitación y donde las columnas representan los institutos correspondientes, el 1, el 2 o el 3. Bien, entonces ya tenemos el apartado A resuelto. Vamos con el apartado B. El apartado B me dice: mediante operaciones con las matrices anteriores, es decir, con A y con D, calcule el precio por noche que cada agencia facilita a los distintos institutos por el total de habitaciones solicitadas. Bueno, pues está claro que las agencias son las filas y las columnas son los institutos, así que tiene que ser A por D, porque la matriz A es una matriz 2 por 3 y la matriz D es una matriz 3 por 3. Producto entonces es 2 por 2, perdón, es una 2 por 3 por una 3 por 3 y por tanto el resultado de este producto es una 2 por 3, donde las filas del resultado van a ser las agencias y las columnas van a ser los institutos. Así que haciendo los productos obtengo esto y vamos a ver qué significa. Por ejemplo, ¿qué significa 1670? Bien, 1670 es el presupuesto que la primera agencia propone al instituto número 2, ya completando todo, contando con los 3 tipos de habitaciones. 1691 es el presupuesto que la segunda agencia propone al instituto número 1, etcétera. Bien, pues ya tenemos entonces el apartado B resuelto y vamos con el apartado C. Me pregunta si existe la inversa de D. Bueno, aquí tenemos el instituto 1, agencia 1, instituto 2, agencia... porque me pregunta, creo que pregunta qué agencia interesaría a cada instituto. Bueno, pues al instituto 1, ¿cuál de las 2 agencias le interesaría? Le interesaría la más barata, la 1678, le interesaría la agencia 1.
Al Instituto 2 le interesaría la agencia 2, que es la que le va a presupuestar 1.670, y al Instituto 3 le interesa la agencia 3, que le va a presupuestar 2.148, los precios inferiores. Vale, vamos con el ejercicio 3, el apartado C. ¿Existe la matriz inversa de D? Bueno, pues C es una matriz 3×3. La condición necesaria y suficiente para que la matriz tenga inversa es que el determinante sea distinto de 0. Así que lo que vamos a hacer es el determinante de dicha matriz y obtenemos por la regla de Sarrus que este determinante me da menos 83, que es distinto de 0. En consecuencia, existe la inversa. No me pide que la calcule, sino que simplemente me pregunta si existe la inversa y que lo justifique. Pues ya queda justificada la existencia de la inversa. Y de la matriz A, bueno, obviamente la matriz A no tiene inversa, porque para que una matriz tenga inversa, en primer lugar ya ha de ser cuadrada. Si no es cuadrada ya no se puede definir la inversa en la matriz. Por lo tanto, A no tiene inversa. Ejercicio número 2. Es un ejercicio de programación lineal. Representa la región factible definida por las siguientes inecuaciones y determine sus vértices. Bien, apartado A. Pues vamos a empezar. Escribimos la primera desigualdad, x más 2y menor o igual que 13, y vamos a representar la recta x más 2y igual a 13. Aquí la tenemos. Vamos a utilizar el sistema de colores para identificar la ecuación con la recta. ¿Y qué región del plano genera la desigualdad? Pues la región del semiplano inferior por debajo de la recta o el semiplano superior. Pues si cogemos, por ejemplo, el 0, 0 que está en la parte inferior, 0, 0 evidentemente verifica la desigualdad, es menor que 13. Entonces este punto está en la solución y por tanto todos los puntos que están por debajo de la recta forman parte de la solución de la desigualdad. Así que, en principio, la desigualdad x más 2y menor o igual a 13 me generan los puntos de la recta roja y todos los que están por debajo. Siguiente, x menos y menor o igual que 4. La recta x menos y igual a 4 es esta. Vamos a ver si son los puntos que están por encima o los que están por debajo de la recta. Cojo el 0, 0 de nuevo como referente. Y el 0, 0 es menor que 4, por lo tanto, la solución son los puntos ahora que están por encima, porque el 0, 0 es un punto que está por encima de la recta. Si son los puntos que están por encima y la recta roja eran los que estaban por debajo, ahora solapando ambas regiones me queda la región limitada por esta recta roja y esta semirrecta roja y esta semirrecta azul hacia la izquierda, ¿no? Siguiente, x menos 2y mayor o igual que menos 7. X menos 2y igual a menos 7, aquí la tengo dibujada, y vamos a ver si es también la zona del semiplano inferior o el semiplano superior. Cojo el 0, 0 y 0, 0 es mayor o igual que menos 7, por lo tanto es el semiplano inferior, con lo cual solapando con lo anterior tendría esta especie de este segmento verde, ahora llego aquí el rojo y el azul. Sería todos los puntos que están hacia la izquierda dentro de esta terna de segmentos o de semirrectas que se abren hacia la izquierda. Y ahora la última que me va a cerrar esa terna va a ser x más y igual a 5, que aquí la tengo dibujada, y ahora el semiplano es el que está por encima, porque es el 0, 0, 0, 0 no es mayor o igual que 5, por lo tanto no es un punto no es el 0, 0, no son los puntos que están por debajo del semiplano, sino que son los puntos que están por encima, con lo cual se cierra la anterior región. Y por último, entonces, la región factible es el solapamiento de todas ellas, que sería este cuadrilátero que me aparece aquí con estos vértices CD, E y F, que son los que tengo que averiguar según me pide el enunciado del apartado A. Así que voy con el vértice C. El vértice C es la intersección de la recta naranja con la recta verde, es decir, x más y igual a 5 con x menos 2 igual a menos 7. Resolviendo este sistema de ecuaciones muy fácil porque por reducción sale inmediatamente. Sale que y es 4x igual a 1 y por lo tanto el punto C es 1, 4. El punto es el C, 1, 4. Vamos con el punto D. El punto D interseca la recta roja con la recta verde, es decir, la recta x más 2 igual a 13 con la recta x menos 2 igual a menos 7. También por reducción restamos y se van las x, entonces me queda que y es igual a 5 y x igual a 3, obteniendo el punto 3, 5. El punto E es la intersección de la recta roja con la recta azul, aquí le escribo sus ecuaciones. Resuelvo el sistema y queda x7 e y3, por tanto el punto es el 7, 3. Y por último el punto F
es la intersección de la recta azul con la recta naranja, es decir, x menos y igual a 4, x más y igual a 5, se suman directamente, las y desaparecen, 2x igual a 9, x igual a 9 medios, e y igual a 1 medio. Bien, este sería el punto, 9 medios, 1 medio. Ya tendremos entonces el apartado A resuelto. Vamos con el apartado B. Calcular los valores máximos y mínimos de la función objetivo f de xy igual a x más y en la región anterior y determine los puntos en que se alcanzan. Bien, entonces la función objetivo ahora es la suma de los dos valores. F de xy es igual a x más y. Cuando se trata de optimizar la función objetivo, tanto maximizarla como minimizarla, las soluciones hay que buscarlas en los vértices. Así que voy a ver cuáles son los valores o qué valores toma la función objetivo en dichos vértices. Entonces comienzo en el 1, 4. En el 1, 4, la función en el 1, 4 será la suma de x más y, en este caso 1 más 4, 5. En el siguiente punto, que es el 3, 5, la suma es 8, 3 más 5. En el punto E, que es el 7, 3, la suma es 10. Y en el punto F, que es 9 medios, 1 medio, la suma es 9 medios más 1 medio, 10 medios, 5. Entonces aquí tengo un valor máximo que es el 7, 3, que me alcanza el valor 10. Esa sería la solución para el valor máximo. Entonces, ¿dónde alcanza el valor máximo? Lo alcanza en 10 para x igual a 7 e y igual a 3. Sin embargo, en el mínimo, que también me los pide, en el mínimo lo alcanza en dos valores. Bueno, cuando el mínimo o cuando uno de los máximos o mínimos es alcanzado al mismo tiempo en dos vértices, la solución del problema pasa por todos los puntos que están en el segmento determinado por esos dos vértices. Es decir, que en este caso, si bien el máximo se alcanza, ya lo vimos, en el valor 10 en 7,3, sin embargo, el mínimo se va a alcanzar en todos los puntos del segmento CF, porque el C era el 1,4 y el F era el 9 medios, 1 medio, es el CF, en todos los puntos. Así que el valor mínimo 5 se alcanza en los puntos del segmento CF. ¿Cómo puedo expresar esos puntos? Pues de esta manera, son los puntos del plano, X y R2, de forma que como están en este segmento, fijaros que este segmento está sobre la recta naranja es X más Y igual a 5, por tanto la Y tiene que ser 5 menos X, la y en función de x, 5 menos x, y x, ¿qué valores toma? X va desde la abscisa de C hasta la abscisa de F. La abscisa de C es 1, C es el punto 1, 4, la abscisa de C es 1, y la abscisa de F es 9 medios, entonces, con x desde 1 hasta 9 medios. Si x recorre ese intervalo, y vale 5 menos x, pues todos los puntos de esa forma, x, y, son soluciones mínimas del la función objetivo x más y en este problema de programación lineal. Bien, pasamos al ejercicio número 3, que me dan una función definida a trozos y me pide calcular los valores de A y B para que la función sea continua y derivable en su dominio. Bueno, en principio veamos la función. La función está definida para x menor que 0 por esta expresión. Esta expresión es 2 más un cociente. El cociente tiene problemas si se anula el denominador y el denominador se anula en x igual a 1, pero x igual a 1 está fuera del dominio de definición de esa expresión, con lo cual para x menor que 0 esto es continuo en todo R y va a ser también derivable en principio en todo R no, para todos los valores menores que 0. Y para los mayores que 0 es una exponencial más una constante, también esto es continuo en todos sus puntos de definición, en los mayores que 0. El problema es en el 0, es donde tenemos que ver que si es continuo ahí porque es un punto de cambio. Entonces vamos a estudiar escribimos de nuevo la función y vamos a estudiar la continuidad en x igual a 0. Para ello lo que estudiamos lo primero es la imagen de la función en el 0. Y si sustituimos f por 0 en donde tenemos que hacer lo que es en esta expresión, me queda a más b por e elevado a 0. Como e elevado a 0 es 1, me queda finalmente a más b. Y ahora calculo el límite cuando x tiende a 0. El problema del límite cuando x tiende a 0 de la función es que como el 0 es un punto de cambio, si x tiende a 0 por la izquierda obtendremos una expresión, si x tiende a 0 por la derecha obtendremos la otra, así que tengo que estudiar los límites laterales y ver que coinciden. Para estudiar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha tengo que tomar la expresión a más b elevado a x, porque si x tiende a 0 por la derecha, x son mayores que 0, así que
la expresión es a más b elevado a x, que sustituyendo x por 0 queda elevado a 0, 1, y me queda a más b. Eso sería el límite por la derecha. Y el límite por la izquierda, ahora es cuando x es menor que 0, tengo que tomar la otra expresión. Entonces, cuando x tiende a 0 me queda 2 más a partido por 0 menos 1, es decir, 2 menos a. Para que la función sea continua en 0, el límite tiene que coincidir con la imagen y por tanto a más b tiene que coincidir con 2 menos a. Esa es la primera igualdad que obtengo para que sea continua en 0. Y ahora para que sea derivable. Bueno, pues para que sea derivable tengo que hacer la derivada. Voy a hacer la derivada. Aquí, bueno, ordeno esto en esta ecuación, que es lo mismo, y hago la derivada. Bien, pues la derivada de 2 más a partido por x menos 1 es la derivada de 2, es una constante 0, y la derivada de este cociente, que es a partido por x menos 1, es menos a partido por x menos 1 al cuadrado, si x es menor que 0. Y para los mayores que 0 es a más b por e elevado a x, la derivada de a es 0, y la derivada de b por elevado a x es b por elevado a x. Si x es mayor o igual que 0. Fijaros que aquí meto el 0 ya, doy por hecho de que es derivable en 0. ¿Por qué? Porque voy a averiguar precisamente a y b para que sea derivable en 0. Entonces, en principio, el 0 lo voy a meter aquí porque parto de la hipótesis de que va a ser derivable finalmente. Bien, entonces, para ver si es derivable tengo que comprobar que la derivada por la izquierda coincide con la derivada por la derecha, en el punto, en el 0. Así que voy a calcular la derivada en 0 por la derecha. 0 por la derecha, toma x es mayor que 0, la derivada por la derecha, entonces sería b por e elevado a 0. b por e elevado a 0, es decir, es b, la expresión b elevado a x, y sustituyéndola por x igual a 0, me queda e elevado a 0 es 1, b por 1, b. Es decir, que la derivada por la derecha es b. Y la derivada por la izquierda sería esta expresión, ahora porque x es menor que 0, sustituida en 0. Y si sustituyo aquí en 0 me queda menos 1 al cuadrado 1, 1 entre menos a queda menos a. Entonces, para que la derivada por la derecha sea igual a la derivada por la izquierda, b tiene que ser igual a menos a. b tiene que ser igual a menos a. Pues ya tengo dos ecuaciones, y de la 2a más b igual a 2 y b igual a menos a, tengo un sistema de dos ecuaciones y ya sustituyo b por menos a aquí, queda 2a menos a igual a 2, sale que a igual a 2 y b igual a menos 2. Bueno, pues esos son los valores de a y de b para que la función sea continua y derivable. Fijaros que en el apartado B ahora me dice, bueno, para a igual a 2 y b igual a menos 2, me están dando ya de alguna manera el resultado del apartado A. Bueno, pues en este caso, para a igual a 2 y b igual a menos 2, ahora que me piden que estudie la monotonía de la función, es decir, su crecimiento y su decrecimiento, y calcule sus extremos relativos. La monotonía de una función viene determinada por el signo de la derivada, así que lo que vamos a estudiar es el signo de la derivada, y en primer lugar vamos a ver dónde la derivada se anula. La derivada ya la tenemos aquí. Bueno, esta es la función, la derivada, y vamos a ver dónde la derivada se anula. La derivada se anula para el caso, en principio, esto se anula menos 2 partido por x menos 1 al cuadrado, igual a 0, con x menor que 0. Esto nunca se anula, porque si sería menos 2 igual a 0, el denominador pasaría multiplicando y quedaría menos 2 igual a 0. Por tanto, no se anula para los x menores que 0 nunca. Y para los x mayores que 0 se anula la derivada, 2 por elevado a x. La función exponencial nunca se anula, siempre es positiva, con lo cual si multiplico por menos 2 con mayor motivo, sigue sin anularse. Así que ni se anula para los menores que 0 ni para los mayores que 0. Por lo tanto, se puede afirmar que la función no se anula. Y si no se anula en el dominio, que sería, tengo que ver qué es lo que ocurre en los intervalos en menos infinito 0 y en 0 más infinito. Cojo un punto en el menos infinito 0 y veo el signo de la derivada. El signo de la derivada en los valores menores que 0, bueno, ya se ve que siempre es negativa, porque es un menos 2 constante dividido por un valor positivo, un cuadrado positivo, siempre me va a dar negativa, pero en caso de que no lo vea así, pues lo hago con un punto del intervalo. Entonces resulta que f es decreciente. Y en el intervalo 0 más infinito, si sustituyo por el 1, por ejemplo, me queda menos 2 por e elevado a 1. Es negativo también. Si es negativa también, la función sigue siendo decreciente. Así que la función es decreciente en todo su dominio. Y si es decreciente no tiene extremos relativos, porque los extremos relativos son aquellos puntos donde la función cambia de creciente a decreciente o viceversa.
Así que la monotonía y los extremos quedan ya determinados. Vamos con el apartado C, que me dice, para a igual a 2 y b igual a menos 2, determine las ecuaciones de las asíntotas de f si existen. Bueno, como la función es continua en todo su dominio y en todo R y era continua en 0, no tiene asíntotas verticales, porque una asíntota vertical produce una ruptura en la continuidad del dominio, produce una discontinuidad de salto infinito. Así que lo que puedo yo afirmar que al ser continua en todo R, la función no tiene asíntotas verticales. Vamos con las asíntotas horizontales. Las asíntotas horizontales se producen cuando, si las hubiera, cuando el límite, cuando x tiende a infinito de la función es un número real. Entonces vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito de la función. La cuestión es que aquí hay que distinguir cuando x tiende a más infinito, porque si x tiende a más infinito, x es mayor que 0 y por tanto hay que tomar la expresión a más bx, y cuando tiende a menos infinito, x es menor que 0, tendré que tomar la otra expresión, 2 más a partido por x menos 1. Así que primero calculo el límite cuando x tiende a más infinito, que sería el límite de a más b elevado a x cuando x tiende a infinito. Esto es 2 menos 2 por elevado a infinito, elevado a más infinito es infinito, por lo tanto el resultado de este límite es menos infinito. Si el límite es menos infinito, no es un número real y por tanto no hay asíntota horizontal hacia más infinito. Vamos a ver si la hay hacia menos infinito. Calculamos el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x, que es el límite ahora de la otra expresión, y me queda, el límite es 2 más 2 partido por infinito. 2 partido por infinito, 0, 2 más 0, 2. Este límite es 2, como es un número real, y igual a 2 es una asíntota horizontal, y es una asíntota horizontal de la curva hacia el menos infinito. Y si queremos calcular las asíntotas oblicuas, vamos a ver que no las va a tener porque me va a dar m igual a 0 porque tiene una asíntota horizontal. Vamos allá, vamos a comprobarlo. Las asíntotas oblicuas sabemos que son de la forma igual a mx más n. Voy a calcular y m es el límite de la función partido por x cuando x tiende a más infinito. Aquí también vamos a tener que distinguir el más infinito del menos infinito. Cuando x tiende a más infinito estamos en la expresión a más b elevado a x partido por x. Aquí está. A vale 2 y b vale menos 2, entonces es 2 menos 2 elevado a x. Esto me va a dar infinito partido por infinito. Lo puedo aplicar la regla del L'Hopital y me queda derivando menos 2 elevado a x partido por la derivada de x, que es 1, que finalmente me queda menos infinito. 2 menos 2 por elevado a x es un menos infinito aquí el límite. Por tanto, m tampoco, no hay oblicuas cuando x tiende a más infinito. ¿Y cuando x tiende a menos infinito? Cuando x tiende a menos infinito, ahora es el límite de esta expresión partido por x, y me queda 0, y aquí me queda 0. Es decir, que me queda m igual a 0. Si m es igual a 0, una recta con pendiente 0 es una recta horizontal, que es la recta y igual a n, pero recta horizontal, asíntota horizontal ya la tengo en igual a 2, con lo cual ya he acabado. Puedo afirmar que la única asíntota que tiene esta función es y igual a 2. Aunque no me lo pide, para que veáis cómo efectivamente esto está correcto el ejercicio, voy a poneros aquí la gráfica de la función. Aquí la tenéis. Fijaros cómo la recta y igual a 2 es una asíntota horizontal hacia el menos infinito, es decir, la curva se va hacia menos infinito, pegándose cada vez más a la recta y igual a 2, y sin embargo aquí se va abriendo, aunque de una forma muy lenta, se va abriendo, no es de forma asintótica, y la función es continua en todo R y es derivable, ¿no? Fijaros que no tiene picos de ningún tipo, continua y derivable en todo R, que era para eso habíamos calculado menos los valores de A y de B. Esta función es la función que nos dan para los valores A igual a 2 y B igual a menos 2. Bien, pasamos al ejercicio número 4. También me dan una función definida a trozos, ahora son 3. Y me piden que estudie la continuidad y derivabilidad de la función en su dominio. Bueno, pues volvemos a lo de antes. Obsérvese que son polinomios, los dos primeros trozos son polinomios, con lo cual es continuo en todo R en particular, lo es continuo en x menor que 2 y x entre 2 y 4. Y
Este es un cociente que sería problemático para x igual a 0, pero el 0 no está aquí porque aquí son los x mayores que 4, mayores o iguales que 4, así que como el 0 no está en esta definición, esto no tiene ningún problema de continuidad. Los únicos problemas de continuidad que pueden existir son en los puntos donde la función cambia, que son en el 2 y en el 4. Entonces aquí lo que tenemos que estudiar son la continuidad y derivabilidad en el 2 y en el 4. Así que empezamos con la continuidad en el 2. Para ello estudiamos f de 2. Y f de 2 sustituimos x por 2 en la expresión menos x más 2, que es donde está definido el 2, y me da 0. Y ahora calculamos el límite cuando x tiende a 2. El límite cuando x tiende a 2, como 2 es un punto de cambio, necesito calcular el límite por la derecha y el límite por la izquierda. El límite por la derecha x es mayor que 2, por la derecha de 2, entonces hay que tomar el polinomio menos x al cuadrado más 6x menos 8, y sustituyendo x por 2 aquí me queda menos 4 más 12, 8, 8 menos 8, 0. Y cuando x tiende a 2 por la izquierda, el menos x más 2, que es 0 también. Entonces me coincide el límite, me va a dar 0 porque coinciden los límites laterales y coincide con la imagen. Si el límite coincide con la imagen en el punto, la función es continua en x igual a 2. Vamos con la continuidad en x igual a 4. Pues lo mismo, primero calculamos la imagen del 4, la imagen del 4 se toma aquí, sería 4 menos 3, 1, entre 4, un cuarto. Y ahora el límite cuando x tiende a 4. El límite cuando x tiende a 4, al ser 4 un punto de cambio, también necesito calcular los límites laterales. Límite cuando x tiende a 4 por la derecha, x mayor que 4, la expresión es x menos 3 partido por x, que sería un cuarto, si sustituyo x por 4. Y el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda, tengo que tomarlo para los valores ahora x menor que 4, tengo que tomar la expresión del polinomio menos x al cuadrado más 6x menos 8, que sustituido por 4, veamos que me da menos 16 más 24, es 8, 8 menos 8, 0. Como son los límites laterales diferentes, no existe el límite global. Si no existe el límite global, estamos viendo que aquí hay una discontinuidad de salto finito y por tanto la función es discontinua en 4. Es discontinua en 4 y hay una discontinuidad de salto finito porque los límites laterales son finitos y distintos. Y vamos con la derivabilidad. Para ello estudiamos la derivada. Y la derivada es muy fácil, menos 1 si x es menor que 2. No entro ni el 2 ni el 4 porque no sé si son derivables o no en 2 y en 4. Así que de entrada solamente escribo las derivadas donde sé que son derivables. Entonces, menos 1 si x es menor que 2, menos 2x más 6 entre 2 y 4. Y 3 partido por x al cuadrado, que es la derivada de este cociente, si x es mayor que 4. Y ahora voy a ver qué pasa a la izquierda del 2 y a la derecha del 2, es decir, la derivada en 2 por la izquierda, si coincide con la derivada en 2 por la derecha. Así que comienzo con la derivada en 2 por la izquierda. La derivada en 2 por la izquierda vale menos 1, porque es cuando x es menor que 2. Y la derivada en 2 por la derecha es cuando x es mayor que 2, vale menos 4 más 6, valdría 2. Como las derivadas laterales son diferentes, se puede afirmar que la función no es derivable en x igual a 2. Ahí va a haber, sabemos que es continua, no, perdón, sí, efectivamente, sabemos que es continua en x igual a 2, pero no es derivable. Eso quiere decir que va a haber un pico, ahí en el 2 se va a producir como un pico, ¿no? Se va a quebrar la función, manteniendo la continuidad. Y en 4, bueno, en 4 ya es inmediato que no es derivable. ¿Por qué? Porque no es continua. Para que una función sea derivable, en primer lugar tiene que ser continua. Si no es continua ya no es derivable. Así que ya puedo afirmar inmediatamente que como la función no es continua en x igual a 4, no es derivable en x igual a 4. Entonces queda el apartado A resuelto. Vamos con el apartado B, que me pide determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Bueno, pues para el intervalo no lo tengo hecho. A ver, el derivabilidad, me salto a la integral. Bueno, lo hago a continuación. Hago primero la integral entre 2 y 3 de f de x, el apartado C, salto al apartado C. La integral entre 2 y 3 de f de x, vamos a ver quién es f de x entre 2 y 3. Pues entre 2 y 3 estamos en el subdominio de 2 a 4. Pues es la función es menos x al cuadrado más 6x menos 8. Así que la integral definida que me piden es la integral entre 2 y 3 de esa expresión de menos x al cuadrado más 6x menos 8. Que esto no tiene nada, es menos x al cubo partido por 3 más 6x al cuadrado menos 8x entre
2 y 3. Aplico la regla de Barrow sustituyendo esta expresión primero en 3 y luego menos y el resto sustituyéndolo en 2. Primero la sustitución en 3, que ya no me paro a explicarla. Bueno, aquí menos 27 entre 3, menos 9, 3 al cuadrado, 9 por 3, 27, bien, etcétera. Sustituyo por 3, menos y sustituyo por 2. Y haciendo estas operaciones, que esto es unas sumas, nada, finalmente me da 2/3. Es el valor real que me da la integral definida. Bueno, voy a hacer el apartado B a continuación. Hago ahora el apartado B, que me pide determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función f. Para eso lo que hay que ver es la derivada, que ya la tenía calculada del apartado anterior, aquí la tenía, y además en 2 y en 4 no era derivable, de ahí que no entré en el 2 y el 4, y tengo que ver dónde la derivada se anula, para ver si hay puntos críticos. La derivada, fijaros que para x menor o igual que 2, la derivada da menos 1 y por tanto no se anula nunca, y para x mayor que 4 tampoco se anula, porque 3 partido x al cuadrado igual a 0, me quedaría 3 igual a 0, tampoco se anula. Entonces se anula en 2 menos 2x más 6, se anula en x igual a 3, y además el 3 forma parte del subdominio de definición de esa expresión, así que es el x igual a 3 el punto singular para la derivada de esta función, es decir, que la derivada se anula para x igual a 3. El x igual a 3 y los puntos de cambio me dividen todo el dominio en los siguientes intervalos. En primer lugar, desde menos infinito hasta el 2. ¿Qué ocurre en el intervalo menos infinito 2? Cojo la derivada de un punto cualquiera del intervalo, cojo el 0, que está en este intervalo, y la derivada en el punto 0 es menos 1, que es menor que 0. Si la derivada es negativa, la función es decreciente. Entonces ya sé que en el intervalo menos infinito 2 la función decrece. Vamos ahora al otro intervalo, que va de 2 a 3, porque 3 es el punto singular, hay que tenerlo en cuenta. Entonces en el intervalo 2, 3, tomo el 2.5, y si yo sustituyo 2.5 en la derivada, es menos 2 por 2,5 es menos 5, menos 5 más 6, 1, da positivo. Si la derivada es positiva, la función es creciente. En el intervalo 3, 4, cojo el 3,5, y el 3,5 es menos 7, más 6 es menos 1. La derivada, que es negativa, función decreciente. Y en el intervalo 4 más infinito, tomo el 5, por ejemplo, y queda la derivada en 5 es 3 partido por 25, que es positivo, función creciente. Con lo cual ya tengo los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Los intervalos de decrecimiento serían desde menos infinito hasta 2, unión 3, 4, y los intervalos de crecimiento serían desde 2, 3, del intervalo 2, 3, unión 4 más infinito. Eso sería la solución del ejercicio. El siguiente ejercicio es de probabilidad. Me dan una urna, me dice que contiene 6 bolas rojas y 4 azules. Se extrae una bola al azar y se reemplaza por 6 bolas del otro color. A continuación se vuelve a extraer una segunda bola de la urna. Apartado A, calcular la probabilidad de que la segunda bola extraída sea roja, etc. Bien, esto hay que hacerlo por un árbol porque son extracciones, entonces cuando es un problema de extracciones lo más cómodo es hacerlo por árbol. Así que empezamos, y el primer ramas del árbol es lo siguiente. Yo extraigo una bola, la primera bola puede ser roja o azul. Aquí lo tengo, la primera bola roja o azul. Vamos a ver con qué probabilidad me sale la primera bola roja. Como tengo 6 bolas rojas y 4 azules, tengo 6 rojas, en total tengo 10 bolas, así que serían 6 partido por 10, sería 0,6. Y para las azules sería 4 sobre 10, 4 partido por 10 sería 0,4. Efectivamente, la suma tiene que dar siempre 1. Bien, de las ramas convergentes, siempre tiene que dar 1. El segundo paso es que ahora, si me sale roja, ¿qué ocurre? Si me sale roja, yo ahora sustituyo la bola roja por 6 bolas azules, me dice. Entonces fijaros que me quedan 5 bolas rojas y 10 azules. Entonces me quedan 15 bolas en total con esa distribución, 5 rojas y 10 azules. Así que la segunda bola puede ser roja o azul. Pero ¿cuántas rojas tengo ahora? Ahora tengo 5. ¿De cuántas? De 15. ¿Y cuántas azules tengo? Tengo 10 de 15. Entonces la suma también tiene que dar 1. Aquí, esto es importante. Entonces, queda claro, según el experimento aleatorio, que al extraer la bola roja, se reemplaza dicha bola por 6 bolas del otro color, y a continuación se extrae la segunda bola. Bien, entonces queda así. En el caso azul, también puede ser roja o azul en la segunda extracción. Pero ahora, ¿cuántas bolas tengo en la urna? Bien, si yo saco un azul,
tengo que reemplazarla, con lo cual ya me van a quedar 3 azules solamente, por 6 bolas de color rojo. Y me quedan 12 bolas ahora rojas. Serían 12 bolas rojas y 3 azules. Así que aquí sería 12 partido por 15 y aquí sería 3 partido por 15. Bien, una vez que ya tengo el árbol, ahora las probabilidades son muy fáciles, porque calcular la probabilidad de que la segunda bola extraída sea roja, pues sería probabilidad de que la segunda sea roja. Sería este caso, por la que primera es roja, o este caso, porque la primera sea azul. Es decir, sería 0,6 por 5 quinceavos más 0,4 por 12 quinceavos. Haciendo aquí los correspondientes productos y sumas, 0,52, si no está mal hecho. Y el apartado B dice, si sabemos que la segunda bola extraída es azul, aquí tenemos una probabilidad condicionada a que la segunda bola sea azul, ¿cuál es la probabilidad de que también lo haya sido la primera? Entonces, probabilidad de que la primera haya sido azul, condicionada a que la segunda haya sido azul. Esto es la probabilidad de la intersección, es decir, de que la primera sea azul y la segunda sea azul, partido por la probabilidad de que la segunda sea azul. La probabilidad de que la primera y la segunda sea azul es el caso, aquí lo tengo, azul, que es 0,4 por 3 quinceavos. Y que la segunda sea azul es el contrario de que la segunda sea roja. Como la segunda roja era 0,52, que la segunda sea azul es 1 menos 0,52, que es el suceso contrario. Así que haciendo las operaciones correspondientes me queda 0,0816. También muy sencillito. Vamos con el siguiente, el ejercicio 6, dice, una empresa fabrica 2 tipos de bombillas LED y halógena. Se sabe que un 5% de las LED y un 2% de las halógenas son defectuosas. Se elige al azar una bombilla de una caja que contiene 40 bombillas LED y 10 halógenas. Calcular la probabilidad de que la bombilla elegida no sea defectuosa. Bueno, esto también es un problema de árbol, pues se puede hacer por árbol. Empezamos y decimos que elijo una bombilla, puede ser LED o puede ser halógena. ¿Qué probabilidad tiene de que sea LED? Pues me dice que hay 40 LEDs de 50 bombillas, serían 44 quintos, que sería, bueno, si lo dejo en fracción 4 quintos, si no sería 0,8. Y el otro sería un quinto, o sería 10 partido por 50, un quinto, ¿no? Ahora, si es halógena, ¿qué puede ocurrir? Que sea defectuosa o que sea buena, ¿no? Le pongo buena, defectuosa o no defectuosa, aquí podéis utilizar el contrario, el no de. Yo lo dejo en D y buena. Y la probabilidad de que sea defectuosa si la bombilla era LED era el 5%, así que aquí será 0,05. Como esto tiene que completar un 1 con el 0,5, en esta rama, la rama del bueno, será 0,95. 0,95. No sé por qué aparece 0,955, en realidad es 0,95. Este 5 final sobra. Bien, halógena. Defectuosa es el 2%, el 0,02. Y entonces aquí tiene que ser 0,98. Bien, este está bien. Bueno, pues ¿qué me dice? Calcula la probabilidad de que la bombilla elegida no sea defectuosa, es decir, de que la bombilla elegida sea buena. Pues puede ser este caso o este caso. Es decir, 4 quintos por 0,95. Sin embargo, aquí está bien, el 0,95 sí lo he puesto bien. 4 quintos por 0,95 más un quinto por 0,98. Y esto da 0,956. Y el apartado B, calcule la probabilidad de que la bombilla elegida sea LED sabiendo que es defectuosa. Sabiendo que es la condición previa, es una condicionada, entonces es la probabilidad de L condicionado a D. Probabilidad de L condicionado a D es la probabilidad de L intersección D, es decir, los dos a la vez, partido por la probabilidad de D. La probabilidad de L y D es 4 quintos por 0,05 y la probabilidad de defectuosa es el contrario de que sea buena y la contrario de que sea buena es 1 menos 0,956. Bien, pues haciendo las operaciones 0,09. Siguiente ejercicio. Una población de 25.000 personas se ha dividido en 4 estratos con tamaño 15.000, 5.000, 3.000 y 2.000 respectivamente. En esa población se ha realizado un muestreo estratificado con afijación proporcional en el que se han elegido al azar 36 personas del tercer estrato. Determine el tamaño de la muestra total obtenido con este muestreo y su composición. Bien, esto es fácil, hay que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a poner en una tabla los datos, poniendo la población, los datos de la población y los datos de la muestra. Entonces, en el estrato 1
Tenemos 15.000 personas, en el estrato 2 5.000, en el estrato 3 3.000 y en el estrato 4 2.000. En total teníamos 25.000 personas. Y sabemos que del estrato 3 en la muestra hemos elegido 36. Desconocemos lo que hemos elegido nosotros, que es lo que tenemos que averiguar, pero por la proporcionalidad, como me dicen que es un muestreo estratificado con una fijación proporcional, se tiene que verificar lo siguiente, que 15.000 es a X, como 5.000 es a Y, como 3.000 es a 36, como 2.000 es a T, y como el total es a la suma de todos, ¿no? Entonces, este va a ser el referente, que es la fracción completa conocida, y de ahí vamos despejando X, Y y T para despejar X. 15.000 es a X, como 3.000 es a 36. Los tres ceros se pueden ir y me queda entonces que X es igual a 36 por 15 partido por 3. Y eso me va a dar 180. Bueno, el despejar X de aquí no tiene ningún problema. Entonces X 180. Entonces ya sé la muestra que tengo que tomar del estrato 1, que tendría que tomar 180 individuos. Ahora para lo mismo para I. 5.000 es ahí, como 3.000 es a 36, pues lo mismo, los 3 se van y me queda que I es igual a 36 por 5 entre 3, 36 por 5 entre 3 es 60. Y la T, 2.000 es a T, como 3.000 es a 36, de donde T es igual a 24. Bien, determine el tamaño de la muestra total. El tamaño total de la muestra es la suma de X y T y 36. Entonces el tamaño muestral total, aquí lo tengo, es 180, que es X, Y que es 60, los 36 que ya sabía, del estrato tercero, y los 24 de T. La suma me da 300. Ese sería el tamaño de la muestra. ¿Y cómo está distribuida? ¿Cuál es su composición? Bueno, pues tendría que decir 180 del estrato 1, elijo 60 del estrato 2, 36 del estrato 3 y 24 del estrato 4. Eso sería el apartado A. Muy sencillo. Para el apartado B, dada la población 246, construye todas las muestras posibles de tamaño 2 que se pueden formar mediante muestreo aleatorio simple y halle la desviación típica de las medias muestrales obtenidas con todas esas muestras. Bien, si yo tengo tres elementos, 2, 4 y 6, y quiero construir todas las muestras de tamaño 2, pues está claro que las muestras de tamaño 2 son estas que tengo aquí, son 2, 4, 2, 6 y 4, 6. Hay quien toma la repetición, pero en principio por defecto yo no la voy a tomar. Es decir, tomo muestras de tamaño 2, cojo el individuo 2 y el individuo 4, el individuo 2, el individuo 6 y el individuo 4 y el individuo 6. Esas serían las muestras de tamaño 2. Entonces, ¿cuáles son las medias de las muestras? La media de la muestra 4,2 será 4 más 2 entre 2, sería 3. La de esta será 6 más 2, 8 entre 2, 4 y 6 más 4, 10 entre 2, 5. Esas serían las medias muestrales, 3, 4, 5. Y ahora tengo que voy a estudiar la desviación típica del 3, 4 y 5. Para estudiar la desviación típica tengo que averiguar la media. En primer lugar, la media de 3, 4, 5 va a ser 5 más 3 más 4, 12 entre 3, 4. Esa va a ser la media. Y ahora aplico la fórmula, primero estudio la varianza, que no son, y luego al final extraigo la raíz cuadrada para hallar la desviación típica. Entonces la varianza es la suma de la diferencia de los cuadrados de los valores, diferencia de los cuadrados a la media, es decir, sería 3 menos 4 al cuadrado, más 4 menos 4 al cuadrado, más 5 menos 4 al cuadrado. Esto sería la varianza, que me va a dar 1 más 0 más 1, me va a dar 2. Si la varianza es 2, la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, que es raíz de 2. Bien, este es un problema que por aquí metido de inferencia estadística y de distribuciones, de muestreo, un poco extraño, pero bueno, aquí queda hecho. Es un poco atípico este ejercicio, en selectividad, sobre todo en selectividad. Ejercicio octavo. Se ha tomado una muestra de 16 pacientes tratados por un especialista y se ha observado que el tiempo de espera en la consulta en minutos, esto es importante para luego el contexto del problema no nos perdamos, ha sido esto todos son minutos y son 16 valores. Supongamos que el tiempo de espera de esta consulta se distribuye según una ley normal de varianza 4 y media desconocida. Hallar un intervalo de confianza al 97,5% para estimar el tiempo medio de espera de los pacientes tratados por este especialista. Bien, lo primero que tenemos que averiguar es la media muestral, porque me dan la muestra, aquí me dan 16 elementos con sus correspondientes valores,
pero no tenemos la media muestral, hay que averiguarla. La media muestral es la suma de todos ellos dividido entre 16, así que lo primero que tenemos que hallar es la media muestral, que es sumar todos esos valores entre 16. Estos valores ya los he sumado yo previamente y me da 144. 144 entre 16 da 9. Bueno, pues ya tengo la media muestral, que es 9. El segundo paso es partir del nivel de confianza para averiguar el valor característico Z alfa medios que aparece en que forma parte del radio del intervalo que me están pidiendo. Entonces, si el intervalo de confianza es del 97,5%, eso quiere decir que 1 menos alfa es 0,975. Si 1 menos alfa es 0,975, alfa es, hago la resta, a 1 es 0,025, alfa medios es 0,0125 y 1 menos alfa medios, que es la probabilidad acumulada del Z alfa medios, es 0,9875. Pues para hallar el valor característico, voy a la tabla ahora y busco 0,9875. 0,9875 lo encuentro en la fila 22, columna 4, es decir, en el 2,24. En el 2,24, eso sería el Z alfa medios, 2,24. Bueno, pues ya tengo todos los elementos para construir el intervalo, porque ahora el centro del intervalo es la media muestral, es el 9, entonces es 9, y ahora el más menos para dar el extremo superior y el extremo inferior del intervalo. Más menos, ¿quién? Pues ahora el radio del intervalo. El radio del intervalo viene dado por el Z de alfa medios, que es 2,24, por la desviación típica partido por la raíz del tamaño de la muestra. La muestra tiene un tamaño 16. Si la desviación típica, cuidado que la desviación típica es 2, porque aquí me están dando la varianza. La varianza es 4, pero la desviación típica es 2, así que es por 2 partido por raíz de 16. Ya tengo el radio del intervalo y ya tengo el centro, por tanto ya tengo mi intervalo. 2 partido por raíz de 16 es un medio, es 2 cuartos, es un medio. 2,24 entre un medio es 1,12, y entonces esto sería 9 más menos 1,12. 1,12 es el radio del intervalo. Si resto 9 menos 1,12, obtengo el extremo inferior del intervalo, que es 7,88. Si se lo sumo a 9, obtengo el extremo superior del intervalo, que es 10,12. Entonces ya tengo un intervalo para la media de la población del tiempo de espera en la consulta, a un nivel de confianza del 97,5%. Y el apartado B, ¿cuál debería ser el tamaño mínimo de la muestra para asegurar con un nivel de confianza del 90% que el error cometido sea a lo sumo 0,3 minutos? Bien, el error cometido al estimar la media siempre es el radio del intervalo, es decir, siempre es el Z alfa medios por el sigma partido raíz de n. Y podemos prescindir perfectamente de la media muestral, del centro del intervalo, solamente es el radio. Entonces, ¿quién es el radio ahora en este caso? En este caso, ¿qué me cambia? Me cambia el nivel de confianza, entonces el 2,24 ahora me cambia, va a depender de que 1 menos alfa ahora es 0,9, entonces hago lo mismo que antes, pero para 1 menos alfa 0,9. Alfa 0,1, alfa medio es 0,05, 1 menos alfa medio es 0,95, entonces es donde tengo que ir a la tabla y buscar el 0,95. Y el 0,95 en la tabla está comprendido entre 0,9495 y 0,9505. Entonces el 0,94,5 es 1,64, viene del 1,64 y el otro es el 1,65. Cojo el valor medio, que es 1,645. Entonces el Z alfa medios que voy a tomar es 1,645. Así que ahora el radio del intervalo es 1,645 por 2 partido por la raíz de n, que es lo que quiero averiguar, la n, y me dice que ese error tiene que ser menor que 0,3, porque me dice a lo sumo 0,3 minutos, es decir, no puedo pasarme de 0,3. Bueno, pues el raíz de n pasa multiplicando, el 2 multiplica a 1,645 y me queda 0,3 raíz de n es mayor o igual que 3,92, el 0,3 divide a 3,29, raíz de n mayor o igual que 10,96, elevo al cuadrado para quitar la raíz y n es mayor o igual que 120,2, con lo cual el tamaño mínimo de la muestra es como n tiene que ser un número entero, n tendrá que ser mayor o igual que 121. Esto sería la solución del ejercicio. Y se acaba aquí el ejercicio, espero que os haya servido de ayuda y hasta el próximo.